Buenos días a todos. Vamos a empezar ya una nueva formación de la Viva Academy Huawei. Hoy tenemos con nosotros a Hugo del Departamento de Servicio Técnico de Baiwa y veremos por qué es necesario el meter en las instalaciones de autoconsumo y las diferentes compatibilidades. Recordad que tenéis el chat en la parte superior de la pantalla, podéis ir dejando vuestras preguntas y así al finalizar la presentación Hugo responderá a todas ellas. Deciros también que os vamos a compartir el link con la grabación del webinar y así lo podéis consultar de nuevo en nuestro canal YouTube y también os facilitaremos la presentación. Así que por mi parte esto es todo y cuando quieras, Hugo. Gracias, Berta. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Como comentó Berta, soy Hugo del soporte técnico de Baiwa. Encantada en presentaros hoy sobre estas soluciones de medida para sistemas Huawei. Y bueno, la presentación se dividirá en algunas partes. Primeramente, una introducción sobre quiénes somos nosotros, quién es Baiwa, eh, por qué es necesario el meter, modelos y características de los meters que tenemos compatibles con los sistemas, sobre la instalación y configuración de estos sistemas. Un tema bastante importante que es la inyección cero. Y por último, las buenas prácticas de instalación. Bueno, empezamos. Les cuento un poco sobre Baiwa. Somos una empresa global de origen alemana que nació del sector agrícola y que en 2009 empieza a adentrarse en el sector de la fotovoltaica. Operamos en todo el mundo, pero con un enfoque bastante claro en Europa. Aquí en España hay varias subsidiarias, entre ellas una de proyectos, otra de mantenimiento y nosotros que somos Baiwa Solar Systems. Nosotros nos encargamos de todo el suministro de material fotovoltaico en las zonas de España, Andorra y Portugal. Trabajamos con las mejores marcas del mercado y contamos con nuestra propia marca de estructuras que es Novotegra. Tenemos un departamento dedicado a Novotegra para poder dar un mejor servicio a los instaladores y dar visibilidad a esta nueva solución de estructuras. Os recuerdo también que tenemos una web shop donde podéis consultar disponibilidad actual y la futura de todos nuestros productos y también de todos nuestros equipos, la documentación de todos nuestros equipos como manuales, fichas técnicas. Nuestro almacén principal está en Tarragona y además podemos solicitar material a las demás delegaciones de otros países en tiempos de necesidad de stock. Bueno, empezamos. ¿Por qué es necesario el meter? Bueno, tenemos algunos casos. Primeramente, si no tenemos un meter en una instalación, como mucho tendremos solamente la generación del sistema. O sea, el inversor enviará los datos de producción directamente a Fusion Solar y solo tendremos la producción fotovoltaica. Así que si queremos tener una gestión más completa y un control de cuánto se consume y cuánto se autoconsume desde el sistema, instalamos un meter y ahí tendremos la información más completa sobre el consumo total de la vivienda o de la empresa y qué parte de la energía producida por el sistema es la parte autoconsumida. Otro tema es justo por la inyección cero. Ah, por cuenta de los trámites con los ayuntamientos, algunas veces tener un sistema limitado para que no haya excedentes facilita un poco los trámites y disminuyen el tiempo
de los trámites. Así que cuando tenemos la inyección cero con los meters, podemos configurar este sistema para que no haya vertido. Y como se ve aquí en la gráfica, el sistema se queda limitado a las potencias de consumo. Un otro punto importante es cuando tenemos las baterías. Si queremos que el sistema tenga un autoconsumo máximo con las baterías, o sea, que durante el día estamos produciendo energía con el sistema, con el inversor, lo que se produce se consume directamente y lo que hay de excedentes, a revés de verter la energía a la red, podemos cargar nuestras baterías. Y por la noche, cuando no tenemos el sistema funcionando, o sea, no tenemos la producción fotovoltaica, las baterías se descargan y es justo lo que vemos aquí en estas gráficas. Aquí en azul podemos ver que hay la producción. Durante el día aquí se carga la batería y más aquí al fin del día, a partir de las 7, 8 horas, la batería se descarga. Otro punto importante también para los meters es que también si tenemos un cargador de coche eléctrico, también se puede configurar para que se carguen para que los coches se carguen directamente con los excedentes. Vale, ahora os presento los modelos y características de los meters compatibles con los sistemas Huawei. Primeramente, los modelos propios de Huawei. Tenemos primeramente el modelo monofásico, el DDSU666-H, que es para la gama L1 de Huawei, los inversores monofásicos. Tenemos el DTSU666-H, que es el modelo trifásico que nos permite instalar para corrientes de hasta 250 amperios. Tenemos el nuevo meter de Huawei, el DTSU666-HW, que es el nuevo meter de Huawei y que permite lectura directa, medición directa y también indirecta. Y por último, tenemos el meter DTSU 666-FE, que es solamente para sistemas con cargadores eléctricos, cuando no tenemos una instalación fotovoltaica. Os detallo un poco sobre cada uno. El monofásico, como ya había explicado, es un medidor solamente para los sistemas monofásicos de Huawei, la gama L1 de los inversores. Este medidor es para medición indirecta y porque incluso ya tiene sus toroidales incluidos y también tiene un cable de comunicación también incluido de 10 metros. Este medidor mide tensión, corriente, potencia, frecuencia, el factor de potencia y la propia energía activa del sistema. El montaje es bastante fácil, bastante sencillo en carril DIN y la tensión de medición entre el rango de 176 a 288 voltios. El siguiente modelo es el trifásico. También es un medidor de medición indirecta, ya incluye los toroidales hasta 250 amperios. Las mediciones también son de tensión, corriente, potencia, frecuencia, todo esto. El montaje también es bastante sencillo en carril DIN. La tensión de medición entre 304 y 499 voltios. Y la comunicación, incluso no había comentado, pero la comunicación entre el monofásico y el trifásico es en DRS-485. Incluso ya tenemos el cable aquí incluido con el meter.
El siguiente modelo, el HW, que es el medidor más nuevo de Huawei, es también un medidor trifásico. Sirve para medición directa hasta 80 amperios y también podemos hacer medición indirecta utilizando los toroidales. Los toroidales para este modelo no están incluidos y tampoco el cable de comunicación. Pero este meter es un meter bastante completo de Huawei, incluso porque sirve para mediciones en media tensión. Si instalamos toroidales, si instalamos transformadores de potencia, eh, funciona para sistemas trifásicos a 3 hilos o 4 hilos. Los parámetros de medición que tienen pueden medir tensión, corriente, potencia, frecuencia, factores de potencia, energía activa y reactiva. El montaje es el mismo, sencillo, en carril DIN y la comunicación también en RS485. Por último, el meter DTSU 666-FE, que es un medidor exclusivo para los cargadores de coche cuando no tenemos instalación fotovoltaica. Este emitter, diferente de los otros, tiene su comunicación a través de Ethernet, o sea que el medidor se conecta al router o al switch del cliente, igual al cargador, que también se puede conectar por cable o por Wi-Fi. Y así el meter y el cargador se comunican entre ellos. Este medidor también es trifásico, hasta 100 amperios. También es de medición indirecta. También incluye los toroidales. Sirve también para sistemas trifásicos a 3 hilos o 4. Y las constantes de medición son las mismas de los demás, de tensión, corriente, potencia, frecuencia. ¿Vale? Montaje también en carril DIN, en carril DIN y la tensión de medición entre 147 y 499 voltios. Otros modelos que tenemos que también son compatibles son los que vendemos de Janitza y de Renesys. Son modelos también compatibles, son certificados también para inyección cero. Un diferencial que tenemos de estos modelos son que además de medidores son analizadores de red. El Janitza UMG 103, por ejemplo, tiene su almacenamiento de datos, que podemos almacenar datos de medición hasta 6 meses y podemos a través de su software analizar estos datos. Otra cosa una ventaja bastante buena también de estos medidores es que a través de la configuración podemos cambiar por ejemplo, si los toroidales están al revés, podemos directamente en la configuración cambiarlos. Y también si las fases están intercambiadas, también a través de la configuración podemos ajustarlas. Estos medidores son bastante completos y tienen unas ventajas bastante buenas, incluso porque no son solamente medidores, son analizadores de red. Vale, siguiente, vamos a la instalación y configuración. Aquí tenemos cómo se debe instalar el medidor, exactamente en los sistemas monofásicos o trifásicos. Eh, Debemos conectar los monofásicos, por ejemplo, conectamos fase y neutro o podemos conectar también fase y fase si tenemos un sistema trifásico 220, por ejemplo. Y los toroidales también conectamos al meter y la flecha esta del medidor
tiene que estar siempre hacia los consumos. Igualmente, para el sistema trifásico, conectamos las tres fases, neutro, y igualmente conectamos los toroidales, cada uno para su fase. El primero siempre será para la primera fase conectada, la L1, por ejemplo. Los primeros pines de conexión del toroidal son para el toroidal de la L1, los siguientes para la L2 y el último para L3. Así, podemos tener claro que si intercambiamos los toroidales de posición en relación a las fases, puede haber algún problema en las lecturas. Más adelante explicaré un poco más sobre qué errores nos pueden aparecer en el sistema. Aquí un esquema más sencillo de cómo conectar el medidor. Los medidores conectamos a la parte alterna y los cables de comunicación directamente a los pines del conector de comunicación del inversor. Los pines para los L1 son justo los tres, el 3 y el 4, o sea que conectamos el 24 del medidor al 3, al 4 y el 25 del medidor al pin 3. En la gama L1, M1, los trifásicos, básicamente lo mismo, alimentamos el medidor a través de las fases. Cada uno de los pines de abajo de la izquierda a la derecha, conectamos los toroidales, los respectivos toroidales para cada una de las fases y los pines de comunicación. En general, esto cambia un poco de modelos a modelos. Hay una gama nueva de los M5 que tienen un conector diferente y ya no son estos mismos pines. Pero en general, para la gama M1, M2 y M3, los pines son los mismos. O sea que conectamos el 25 al pin 9 del inversor y el 24 al pin 7. Aquí tenemos un esquema también para la gama M2 y M3. No salen aquí exactamente los pines que hay que conectar al inversor, pero es básicamente lo mismo. Cuando queremos conectar en cascada, tenemos unos pines siempre de los inversores uno al otro y enseguida conectamos el último smart logger o no, si no, si tenemos el dongle, no tenemos que conectar nada. Dejamos solamente el inversor maestro con el dongle y ya está. Y al inversor maestro conectaríamos directamente el medidor. Los pines del conector RS4, de la comunicación RS485, como sale aquí, varían en función del modelo del inversor, como decía antes. La gama M5 es un ejemplo de esto, porque el conector ya es diferente. Se recomienda siempre utilizar un cable apantallado, incluso para los meters, como había dicho antes, los meters el monofásico, el trifásico y también el FE ya tienen el cable incluido, es un cable apantallado. Y si se necesita un cable un poco más largo, se puede utilizar uno, pero siempre que sea apantallado y que no estén en la misma canaleta de los cables de potencia. ¿Vale? Y además, siempre importante comprobar la polaridad correcta de, de los pines de comunicación. Aquí tenemos un ejemplo de la posición correcta que el emitter tiene que estar instalado. Aquí siempre entre el cuadro de distribución y la entrada de energía, o sea, la cometida, es donde tenemos que instalar el emitter. O sea, en un punto donde se pueda medir
el consumo total de la vivienda o de la nave. Una cosa importante de comentar es que el meter no mide la producción, el meter solamente mide la entrada y salida de corriente. Lo que aparece en nuestro portal de infusión solar como producción y como alto consumo es un cálculo que el propio inversor, el propio sistema hace para sacarnos estos datos. Entonces, aquí, por ejemplo, con una buena posición de instalación del meter, tenemos, y el inversor, por ejemplo, produce 4 kWh, 3, perdón, 3 kWh, y que el medidor ve que estamos importando o exportando -2. ¿Qué significa estos -2? La señal de menos significa que estamos consumiendo energía de la red. Y cuando tenemos positivo, que estamos vertiendo energía a la red. Entonces, en este primer caso, estamos produciendo 3 kilovatios y consumiendo 2 de la red. ¿Qué significa? Que de la generación estamos, si sumamos los 3 kilovatios de aquí con los -2 que estamos consumiendo desde la red, al total tenemos un consumo de 5 kWh. Y que de estos 5, 3 son de la producción fotovoltaica. O sea, son el autoconsumo. Y aquí son los valores reales, lo dejo aquí en la columna de la derecha para que veáis más adelante en el próximo slide, para para hacer una comparación entre cuando tenemos el meter bien instalado y cuando no tenemos. Aquí en el segundo caso tenemos la misma producción de 3 kWh, pero el medidor ve que tenemos positivo 2 kilovatios. O sea, de consumo tenemos 1, porque si el inversor está produciendo 3 y el meter ve que estamos vertiendo a la red 2, significa que la casa, la vivienda está consumiendo 1 y igualmente el autoconsumo, lo que se autoconsume desde la producción fotovoltaica es igualmente 1. Entonces, en este caso tenemos un consumo de 1 kilovatio y autoconsumo también del sistema de 1. La generación, si tenemos 0 de generación, pero el meter ve que entra corriente, que entra en 4 kWh, por ejemplo, el consumo total de la vivienda será 4, pero claro, la producción, el autoconsumo será 0 porque el sistema no produce nada. Y en el último caso tenemos que el inversor produce 3, pero en el meter no entra ni sale corriente. O sea que tenemos un consumo de 3 porque la casa, la vivienda está consumiendo 3 también kilovatios. O sea que el consumo total es de 3 y el autoconsumo igualmente es de 3. Todo que se produce también se consume. En este caso, cuando instalamos el medidor que está mal posicionado, después del cuadro de distribución y después de los consumos, eh, aquí en este primer caso tenemos eh, que la producción, el inversor producirá 3 y el medidor verá los mismos 3. O sea que el medidor eh, siempre verá el consumo, nunca verá el consumo al final. El medidor nunca verá el consumo de la vivienda, porque los consumos están antes del meter. Entonces, en este caso, no se verán los consumos de la vivienda. Si tenemos el meter entre los consumos y el cuadro de distribución, igualmente será un caso un poco raro, porque tenemos la producción
de 3 kilovatios y en este caso el medidor verá -5, o sea, como si estuviera consumiendo -5, si estuviera consumiendo 5 kilovatios de la red. O sea, porque se sumará el autoconsumo, la energía del autoconsumo se sumará al consumo. Y es como si hubiera el doble de consumo que realmente existe en la vivienda. Como vemos aquí, por ejemplo, si tenemos el 5 los valores reales que habíamos visto cuando el meter está bien posicionado, teníamos 5 de consumo y 3 de autoconsumo. Si dejamos aquí lo mismo, el meter, si dejamos el meter mal posicionado como está aquí, el meter verá los mismos, la vivienda tendrá los mismos 3 de consumo, pero lo que sería el autoconsumo de la vivienda se verá en doble y tendremos una suma de energía al consumo que no debería ser. O sea, la gráfica se queda bastante parecida con la gráfica de alto consumo, pero estos valores no son reales a lo que a lo que debería ser. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe estar las potencias en el medidor. Porque siempre que tenemos las potencias positivas, significa que estamos vertiendo energía a la red. Y cuando tenemos en negativo, significa que las potencias son consumidas desde la red. Es un punto importante porque es una forma de vermos que si el medidor está bien configurado, si los toroidales están bien conectados, podemos incluso durante la configuración del sistema, podemos apagar el inversor y mirar directamente si los consumos que nos salen en el medidor serán los mismos si medimos con un multímetro, por ejemplo, en la vivienda, si medimos las corrientes de consumo con el multímetro, si son los mismos que salen aquí en el medidor. Otro punto importante es el factor de potencia. El factor de potencia del sistema tiene que estar siempre dentro de un rango cerca de 1. Porque, bueno, es como este ejemplo que tenemos aquí de 0,2, significa que la vivienda o, bueno, o la instalación en general tiene un factor de potencia bastante bajo. Eso incluso para una empresa generaría unas penalizaciones bastante altas. En general, una instalación debe tener un factor de potencia de 0,9, 0,8 como mínimo. Y si vemos que este factor de potencia está bajo, puede significar que las fases están intercambiadas. Vale, avanzamos para el tema de la inyección cero. En el caso de inversores únicos en la instalación, o sea, si utilizamos solamente un único inversor, en las gamas el L1 y M1, con el dongle instalado en el inversor, es suficiente para tener la inyección cero certificada. O sea, si tenemos el dongle, si tenemos el meter conectado directamente con el inversor, eh, ya hay un certificado para que para esta inyección sea certificada. Y con el dongle utilizaríamos solamente para que el inversor se comunique con el sistema de gestión. Para las gamas M2, M3 y M5, lo mismo. Si tenemos un único inversor y el meter está conectado directamente al inversor, no hace falta ningún otro equipo.
De esta manera, la inyección cero también está certificada y solo conectamos el dongle para que se conecte al sistema de gestión. Con los modelos de 60 kilovatios, los 60 KTLM0, los 100 KTLM1, los 100 y 115 KTLM2, 185, 215 y 330, para estos inversores, para estos modelos en concreto, para la inyección ser certificada, sí que necesitaremos siempre del Smart Logger. Aunque sea solamente un único inversor, tenemos que conectar el Smart Logger al inversor y el meter directamente al Smart Logger. Ya para los inversores en cascada, los L1 y M1, si tenemos un sistema con batería y necesitamos de la inyección cero certificada, necesitaremos igualmente del Smart Logger instalado en el sistema para gestionar todos los equipos y el meter igualmente conectado directamente al Smart Logger. Si tenemos un sistema, y claro, con baterías, como máximo, si tenemos un sistema con baterías, como máximo podemos conectar 3 inversores en cascada. O sea, con baterías estamos limitados siempre a 3 inversores. Si estamos sin baterías, el Smart Logger puede gestionar hasta 80 equipos y de esta manera igualmente estaría certificada la inyección cero. Para las gamas M2, M3 y M5 y también para los modelos 60, 100, todos los demás, para la inyección cero certificada siempre necesitaremos del Smart Logger, ¿vale? Todos los inversores deberán estar conectados en cascada. El Smart Logger tiene una cantidad limitada de puertos, pero podemos conectarlos con otro adaptador, podemos conectar varios inversores en cascada, pero lo más importante para la inyección certificada es que el medidor esté conectado directamente al Smart Logger. Y en este caso tendríamos la inyección cero certificada. Para activar la inyección cero certificada, podemos hacerlo a través de la propia aplicación de Fusion Solar. Entramos en la gestión de energía, en el Power Management del sistema y activamos el control de vertido cero directamente en la aplicación. O podemos también durante la configuración con el Smart Logger entrar también en las configuraciones y activar esta limitación de potencia. Entramos en el modo de control de potencia activa y en la conexión con la red y habilitamos la opción de conexión a la red con potencia limitada. En el dongle, cuando tenemos el sistema directamente con el dongle, sin un Smart Logger, podemos entrar directamente en Fusion Solar, entramos en las configuraciones del dongle y en la parte de control de potencia activa podemos activar esta parte de modo de control de potencia activa, habilitamos la opción de limitación de exportación cero y el modo de limitación tenemos dos opciones, el de potencia total y el de potencia monofásica. Ahora os explico qué significan estos dos. En el modo de potencia total, el sistema, porque los inversores siempre producen la misma energía, la misma potencia entre las fases, o sea que no hay desfase entre las fases conectadas del inversor. El inversor, en este primer caso aquí, tenemos que está produciendo 6 kilovatios. O sea que tenemos en cada una de las fases 2 kilovatios de potencia.
Si en una de las fases tenemos 1 kilovatio de consumo, en la segunda 2 y en la tercera 3, el sistema verá que el consumo total de energía será de 6 kilovatios y producirá estos mismos 6 kilovatios. Pero ¿qué pasa? Y como el inversor produce siempre lo mismo y por cada una de las fases, en esta primera fase tendríamos 2 kilovatios, pero solamente 1 kilovatio de consumo. O sea, 1 kilovatio sería alto consumido y el otro 1 kilovatio sería vertido a la red. Ya en la segunda fase, que tenemos exactamente los mismos 2 kilovatios de consumo, que son los mismos 2 de producción del sistema, esta energía sería autoconsumida directamente y no habría vertido a la red. Y en la tercera fase, con 3 kilovatios de consumo, tenemos 2 de la producción fotovoltaica y nos faltaría 1 kilovatio. O sea, que este 1 kilovatio que nos falta nos vendría de la red. Este es el primer caso en que el sistema produce eh, la potencia total que la vivienda o que la empresa consume. En el caso de limitación monofásica del sistema, el sistema producirá eh, la energía de lo que consume la fase con menos consumo. O sea, si tenemos el inversor, los consumos del cliente tiene 1 kilovatio de consumo en una de las fases, 2 en la otra, 3 en la otra. Para que el sistema no verta ninguna energía a la red, este inversor tendría que limitarse a la potencia de la fase con menor potencia. O sea, para que si tenemos 3 kilovatios de producción, tendríamos 1 kilovatio en cada una de las fases y esta primera fase, que es la fase que tiene menor consumo, la producción sería autoconsumida. En las demás, nos faltaría energía para autoconsumir, pero esta energía que nos falta sería consumida, sería suministrada desde la red. Y de esta manera no habría ningún consumo, ninguna energía excedente para vertir al área. Estas son las dos diferencias entre cada uno de los tipos de limitación. Vale, por último, os cuento un poco cómo debemos pedir soporte cuando tenemos un problema. Si un inversor, por ejemplo, no funciona, no debéis sustituirlo unilateralmente. Tenéis siempre que llamarnos y primeramente que hablemos con Huawei o abrimos un caso para vosotros para intentar buscar una solución. Porque los fabricantes en general, Huawei por ejemplo, siempre nos piden para que hagamos algunas pruebas de los sistemas. Y si por su cuenta el instalador quita un inversor y lo sustituye por otro, eh, ya sería un poco más complicado de hacer pruebas y todo esto. Entonces, lo que no se debe hacer es sustituir al inversor por su cuenta y si funciona, vale, ¿qué hacemos con el antiguo que estaba mal? Pues tendrán que instalarlo nuevamente y seguramente que el fabricante pedirá varias comprobaciones, que descarguemos los logs del inversor y si el inversor no está instalado ya es un poco complicado. Aquí es exactamente cómo debemos seguir para solicitar soporte. Si el inversor no funciona, pues debéis mirar toda la documentación, manuales, incluso si no tenéis algún documento, nos podéis llamar o enviar un correo y tenemos aquí un montón de documentaciones y guías, incluso guías propias nuestras.
podemos intentar ayudar a buscar alguna solución. Si arreglamos el problema, perfecto. Si no arreglamos, pues intentamos conectar, el cliente puede intentar conectar con nosotros, intentamos ayudar o podéis también directamente hablar con Huawei sin ningún problema. Pero en general lo que solemos hacer es justo intentamos ayudarlos y si no podemos solucionar el problema, abrimos un ticket con Huawei y Huawei, si hay de hecho algún problema con el sistema, con el equipo, Huawei lo sustituirá, o sea, lo reemplazará por un equipo nuevo y enviará un nuevo directamente a vuestra instalación y recogerá el equipo dañado. Y ya está. Aquí os dejamos aquí nuestros enlaces de interés. Y no sé si hay alguna duda, lo miro. En el caso de instalar Backup Box, si fallan las comunicaciones, inversor meter, la Backup Box puede funcionar y la batería. No, si falla la Sí, comunicación entre... perdona, Hugo. Bueno, Dime. perdón. Hola a todos. No, por si no queríais perder mucho más tiempo, por animar, porque las preguntas del chat sí que he estado ahí atenta e intentado resolver las dudas. Solo ha habido una, que era la del backup. Si quieres, como hay textos muy largos, me he colado, perdonadme. Los que ya habéis leído el chat, pues ya lo sabéis, un pequeño resumen es una consulta que hacía el compañero sobre la backup box y la comunicación entre el inversor y el meter. Tenía ese interés en saber si se perdía la comunicación con el meter, qué iba a pasar con la backup box, ¿no? Pero funcionan de maneras diferentes. La backup box está monitorizando la red en cuanto a si hay o no hay, y el meter lo que hace es monitorizar la red en cuanto a cuántos amperios pasan en un sentido o en otro. Dan informaciones diferentes y activan cosas diferentes, ¿no? De hecho, el meter, cuando se va a la red, el meter está aguas arriba en el esquema, ¿no? Entonces se quedaría sin alimentación, también el meter lo perderíamos, pero la backup box reconocería que no hay red y activaría el modo de backup del inversor, que trabajaría en una especie de aislada, entrecomillada, para poder vaciar la batería. En ese modo backup tiraría de la energía disponible que tuviese. Si tiene fotovoltaica, perfecto, y la combinaría con la batería, y si no tiene fotovoltaica, que se trata de horario nocturno, pues tiraría de la batería hasta que volviese la red. Cuando volviese la red, el emitter volvería a ser alimentado y volvería a restablecerse la comunicación con el inversor. Y no ha habido más preguntas. No sé si alguien más se anima en estos últimos 10 minutos de webinar. Parece que no. Lo has explicado todo muy bien, Hugo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Pues si tenéis más alguna otra duda, alguna cosa, nos podéis enviar por nuestro correo, serviciotecnico.es@baiwa-re.es. Nos podéis llamar también y estaremos encantados en ayudarles.